Luz y sal, hermanos. Como siempre que vamos a iniciar nuestras clases, nos ponemos en las manos de Dios, implorándole que nos envíe su Espíritu Santo para poder comprender y hacer vida aquello que el día de hoy vamos a estudiar durante nuestra lección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy se titula Cristo nuestro Rey. Nuestra lección es la número 16. Cristo nuestro Rey. Primero que nada, déjenme hacer una precisión. En la actualidad ya prácticamente no existen los reyes, salvo en España, Inglaterra y algunos pocos países de Europa. Por eso la palabra rey para nosotros significa algo así como un gobernante antiguo o como una reminiscencia del pasado. Sin embargo, hubo una época en la que el gobierno se daba a través de reyes, ¿verdad? Que eran parecidos a los presidentes de hoy, pero no exactamente. Los reyes eran reyes para siempre. Los presidentes son elegidos durante una cierta cantidad de años. En la antigüedad los reyes eran en sí mismos la ley. En la actualidad hay cuerpos de leyes que son totalmente independientes de quién sea o no sea gobernante en turno de alguna nación. En tiempos antiguos, ¿verdad? El rey podía disponer inclusive de la vida de sus súbditos, declarar pena de muerte a cualquiera en cualquier circunstancia. En la actualidad las leyes establecen las circunstancias en las que una persona puede ser condenada a muerte. Es decir, esta forma de gobierno ya prácticamente no existe, sin embargo en las épocas de Jesús existía y hasta hace unos 200 años había reyes por todas partes. ¿Okay? Como subtítulo, el reino de Cristo se establece por amor, no por temor. Nosotros sabemos que uno de los privilegios del gobierno, una de las facultades del gobierno es ejercer el monopolio de la violencia. Es decir, cárceles, ejército, policía, ¿verdad? Son uno de los privilegios del Estado y que en este caso, cuando hablamos del reino de Dios o del reino de Cristo, que es lo mismo, estamos hablando de un reino diferente. Este reino no se establece por el temor, sino por el amor. En la actualidad, por ejemplo, pagamos impuestos por miedo a una sanción de parte del Estado que va desde una multa hasta la cárcel. En la actualidad cumplimos con las leyes porque pues hay una pena asociada al no cumplimiento de las leyes, que va desde un arresto administrativo hasta varios años de cárcel dependiendo del delito y por supuesto siempre y en todos los casos una multa monetaria. Entonces obedecemos al reino actual, obedecemos al gobierno actual por el temor de lo que nos podría pasar si no le obedecemos. Y en el caso del reino de Dios, nosotros no obedecemos por temor, obedecemos por amor. Hecha esta precisión, pues pasamos ahora sí a dar nuestra clase, perdón. Bueno, luz y sal, hermanos, vamos a comenzar con los antecedentes. En la lección anterior estábamos estudiando y reflexionando sobre la persona de Cristo como nuestro Maestro. Y habíamos dicho que la misión de enseñar es una misión conferida por el Padre a Cristo, que de hecho en los profetas ya se anunciaba que el Salvador tendría varias características y una de ellas era enseñar al pueblo los caminos de Dios. Bueno, Cristo realizó su función de enseñar de dos maneras. Primero, por el querigma, por la proclamación de la palabra de Dios, por su explicación, por su detallada explicación de cada uno de los contenidos fundamentales de nuestra fe. Pero también, no solamente por hablar, sino por su testimonio. De dos maneras entonces Jesús nos enseña. Primero, por su palabra y segundo, por su testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es la forma de vida, lo que Jesús hace.
Nosotros, los cristianos, seamos o no conscientes, también somos maestros. Enseñamos por nuestra palabra, por supuesto, pero sobre todo por nuestro testimonio. Lo que la gente nos ve hacer es muy importante porque a veces nuestra palabra, ¿verdad?, se ve contradicha por nuestro testimonio. Digo que hay que amar al prójimo y hablo mal del prójimo y detesto a mi prójimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con que estas dos partes, el querigma y el testimonio, no entren en conflicto en nosotros. En Jesús, por supuesto, nunca estaban en conflicto, pero en nosotros en ocasiones lo hay. Ahora bien, nosotros sabemos que todo aquel que se dedica a la enseñanza necesita tener una autorización para hacerlo. Si yo ahorita fuera a una escuela a pedir trabajo como profesor de matemáticas, lo más natural es que me pregunten si yo cuento con los conocimientos suficientes como para dar la clase de matemáticas. Y estos conocimientos se comprueban por medio de un título profesional, por medio de un diploma, por medio de un comprobante que demuestre que yo he tomado previamente los cursos que ahora quiero enseñar. Todo el que todo el que enseña necesita estar autorizado para enseñar. Y la pregunta es, ¿quién autorizó a Jesús? Bueno, pues a Cristo lo autorizó el Padre Celestial. Y no solamente lo autorizó, sino que lo envió para enseñarnos el camino de la salvación por medio de la práctica de la religión y de la moral cristiana, de la religión, de lo que debemos creer, de lo que debemos entender, y de la moral, de cómo debemos vivir, de cómo debemos comportarnos. Ahora bien, nos dice la palabra de Dios en Mateo 28:18 que acercándose Jesús dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, que Cristo está dotado de toda autoridad, no solamente la autoridad de enseñar. En su vida pública, Cristo hizo gala, es decir, dio pruebas fehacientes de su autoridad, no solo para enseñar, sino también, por ejemplo, para perdonar los pecados. Eso era una cosa que a muchas personas en las épocas de Jesús les costaba trabajo creer. ¿Qué es un pecado? Hemos dicho en otras lecciones. Un pecado es una ofensa a Dios. Si un pecado es una ofensa a Dios, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Pues Dios. Y cuando las personas veían a Jesús perdonando los pecados, pues muchos creían que estaban presenciando una blasfemia. Por eso Jesús realizaba los milagros de curar a las personas, para que, en viéndose curados, supieran que de hecho su pecado sí les había quedado perdonado. De otra manera, pues subsistiría la duda, ¿no? Tú me dices que estoy perdonado, pero yo no lo sé. Bueno, lo sabes porque ahora puedes ver, porque ahora puedes hablar, porque ahora puedes caminar, porque ahora puedes escuchar. ¿Ok? Entonces, Jesús tiene la autoridad de enseñar, la autoridad de perdonar los pecados, la autoridad sobre la vida, y lo va a demostrar resucitando a Lázaro y resucitando a otras personas. Es decir, Cristo está dotado de toda autoridad, no solo la autoridad de enseñar. Cristo es más que un maestro, Cristo es más que un profeta. Cristo fue constituido dominador de todo. En Hechos, capítulo 2, versículo 36, leemos, dice San Pablo: Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la palabra Señor en nuestros días tiene un significado que no parece ser muy importante, ¿verdad? Yo soy un señor porque tengo 48 años y tengo 3 hijos. En las épocas de Jesús la palabra Señor no significaba eso. La palabra Señor era sinónimo de rey,
de amo, de dueño o de dominador. Si mi señor, ¿verdad? Mi dueño creía que yo por mi edad o por mi salud ya no le servía, me mataba y no había ningún homicidio en ello porque para eso era mi señor. ¿Sí? Entonces la palabra Señor en nuestros días significa varón adulto, pero en las épocas de Jesús significaba rey, dueño o dominador. Y Cristo fue constituido Señor. Y Cristo, la palabra Cristo denotaba a una persona elegida por Dios para desempeñar una función especial. Era sinónimo de el elegido, el escogido, el señalado o el consagrado. Alguien que gozaba del favor y cariño particular de Dios, de tal modo que Dios le designaba para desempeñar una función especial. Y Cristo, ¿verdad? Pues desempeñó una función muy especial, fue nuestro Salvador. Recíprocamente, si nosotros decimos, ¿verdad? Que Cristo... De la misma manera, si nosotros hemos dicho que Jesús fue constituido Señor de todo, bueno, pues lógicamente, si fue constituido Señor de todo, pues todas las cosas son suyas, el universo entero, los fenómenos de la naturaleza, la lluvia, el aire y las personas le pertenecen. San Pablo en la carta a los Colosenses nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la carta a los Hebreos, San Pablo nos dirá nuevamente, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien hizo el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, todo le pertenece a Jesús, los seres visibles, las personas, los animales, las plantas, y los invisibles. ¿Quiénes son los seres invisibles? Los ángeles. Cristo es heredero, por lo tanto dueño, de todas las cosas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de cómo era la realeza entre los antiguos. Esto es importante aclararlo porque en la actualidad, como decíamos al principio, ya no hay reyes. Por lo tanto, nos cuesta un poquito de trabajo. En tiempos antiguos, el rey era dueño de todas las cosas de la vida y de la propiedad de sus vasallos. Por ejemplo, aquí en América, en el México antiguo, un joven casado, un joven que había hecho vida de pareja, se presentaba frente al rey para que el rey le diera de sus tierras, porque todas las tierras eran del rey, las tierras que él podía cultivar para obtener el sustento suyo y de su familia. Pero las tierras siempre eran del rey, no eran de la persona que las cultivaba. En la antigüedad los gobernantes gobernaban con poder absoluto y su palabra era ley para el pueblo. O sea, el rey era lo que hoy llamamos poder ejecutivo, gobierno, poder legislativo, hacía las leyes, sancionaba, aprobaba las leyes, aplicaba las leyes y por lo tanto también era el poder judicial, ¿verdad? Aplicaba las leyes, decidía quién era y quién no era culpable, quién pagaba con qué pena tal cosa. Su palabra era ley para el pueblo, si el rey lo decía, era ley. En Israel también hubo reyes, pero en Israel había algo que quizás no había en otros pueblos, que era el derecho de aclamación. Es decir, el pueblo tenía la oportunidad de aprobar o desaprobar el inicio de un nuevo reinado. Lo aprobaba aclamando
o lo reprobaba vituperando a un nuevo rey, ¿verdad? Y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque no era nada más una ceremonia de coronación, sino que el nuevo rey era presentado para el pueblo, para que el pueblo lo aprobara, le aclamara. Y si esto no sucedía, bueno, pues había una dificultad. Entonces, en Israel había ciertos límites al poder del rey. Y uno de ellos era ese, el derecho de aclamación, mediante el cual el pueblo podía o no aprobar su gestión. El derecho del rey es de origen divino. Su persona es sagrada y su función se coloca entre la divinidad y el pueblo. En tiempos antiguos se le consideraba al rey como una persona de sangre azul, ¿verdad? Se decía. Es decir, como una persona diferente, una persona sagrada, colocada entre Dios y los hombres. Precisamente esta idea de que el rey es un intermediario entre Dios y los hombres es una idea muy particular. Nosotros hemos visto en las Sagradas Escrituras que quien está entre Dios y los hombres es el sacerdote, ¿verdad? Pero también al rey se le consideraba una especie de hijo de Dios, de lugarteniente, de amigo de Dios, ¿verdad? Ocupando una posición intermedia. Esta idea fue utilizada cuando se inició la Reforma Protestante para justificar muchos abusos. Y uno de ellos era precisamente que la autoridad, que el rey, pudiera normar la doctrina y el culto que se le rinde a Dios. En la ilustración que aparece en pantalla es una de las páginas principales de la Biblia que mandó a hacer el rey Enrique VIII. Tiene muchas cosas muy interesantes, ahorita vamos a ver en detalle, pero por pronto vale la pena aproximarnos a la persona del rey. El rey en cada mano tiene una Biblia. Y esa Biblia se la está entregando a los sacerdotes para que los sacerdotes la distribuyan, la enseñen al pueblo, a los demás estamentos sociales. Pero hay un detalle que no se ve y es lo que está sobre la cabeza del rey. Vamos a ver la ilustración. Esta es la ilustración completa. Quien le da al rey la palabra de Dios es Dios mismo. Esta es la idea del rey Enrique VIII en el momento de fundar la iglesia anglicana. Dios le da al rey la palabra de Dios y a su vez el rey le da la palabra de Dios a los sacerdotes para que la enseñen al pueblo. Y esta es precisamente la idea que existía de realeza en el Antiguo Testamento. Por supuesto, 1500 años después, pues ya que alguien diga que Dios lo eligió o que Dios le dio la palabra para que la enseñara a los demás, pues ya es un abuso que nadie cree, pero esta fue la idea, digamos, que movió al rey Enrique VIII cuando fundó la iglesia anglicana por allá por los años 1500. El derecho de aclamación, de hecho, todavía existe. Cuando el rey Felipe VI de España fue presentado en público el 15 de febrero de 2016, los españoles se presentaron para aclamarlo. Por supuesto, pudieron haberlo vituperado y hubo, hasta donde yo sé, pues mucha gente que no estuvo de acuerdo y que se hizo una campaña muy fuerte para que el rey fuera abucheado, pero bueno, eso no pasó, el rey fue aclamado y en cierto sentido esto significa que el pueblo sanciona su autoridad, que está de acuerdo con que gobierne sobre ellos. Había en tiempos antiguos diversas formas de llegar a ser rey. Había muchas, incluso llegó a haber combinaciones de formas. La más sencilla era por herencia. El rey heredaba a su hijo la corona, todos los símbolos de autoridad y el control sobre el aparato del Estado. Otro, que ya lo hemos visto, era por aclamación popular. El pueblo tomaba a una persona o bien le era presentada al pueblo a una persona para que le aclamara o le rechazara.
También hubo reyes por designación divina. Este fue el caso en Israel de Saúl o de David. También se dio casos en que una persona que ya antes gobernaba con otro título se diera a sí mismo el título de rey, es decir, pues que usurpara la función de rey en la ausencia del rey. Había reyes, por ejemplo, por derecho de conquista. Cuando un pueblo conquistaba a otro, ya bien sea que les nombraran a un gobernante venido de fuera o que colocaran en el poder a un gobierno títere. ¿Sí? Y eso se daba también mucho. Y esta era una forma de llegar a ser rey por derecho de conquista. Yo conquisté a este país, por lo tanto les dejo a este gobernante, mi amigo, que podía ser un extranjero, pero también mi amigo que podría ser un local que contribuyó, que cooperó como traidor para que los conquistadores pudieran entrar. Otra forma de llegar a ser rey, por supuesto, pues era la forma sangrienta. Por golpe de estado o rebelión contra la autoridad constituida. Hubo muchos reyes que por medio de un asesinato pues acabaron con una familia real o con un rey para poder colocarse en su lugar. Y eso existía y existe hasta el día de hoy, gobernar por golpe de estado o rebelión contra la autoridad constituida. El rey en Israel tenía más o menos un significado parecido, aunque había algunas variantes, ¿verdad? En Israel, el rey es un hijo adoptivo de Dios o un lugarteniente de Dios, es decir, un principal elegido por Dios para representarle en cierto sentido ante los hombres. El rey en Israel se ocupaba de hacer que reine la justicia. La justicia entre los paganos pues eran los códigos de derecho. Hubo reyes, por ejemplo, como en el caso del código de Hammurabi, que también se ocuparon de que entre sus pueblos existiera la justicia. ¿Cuál era la gran diferencia con Israel? Que en Israel la justicia se basaba en la ley de Dios, en el decálogo que encontramos en Éxodo y en Deuteronomio. En Israel, como quizás también pasaba en otras partes del mundo, el rey era el encargado de favorecer, de ayudar y en cierto sentido de proteger el culto a Yahvé. Llegó a haber casos en los que el rey llegó a desempeñar funciones propiamente sacerdotales, como en el caso de Salomón cuando consagra el templo de Jerusalén. Consagrar no era función de los reyes, pero Salomón lo hace. Es decir, invade un poquito las funciones sacerdotales. Ahora bien, por la unción, el rey es también un Cristo, un elegido de Dios. Antes de que existiera la coronación como la conocemos ahora, bueno, creo que todos más o menos a través de las películas hemos visto una ceremonia de coronación. En Israel no había ceremonia de coronación, había unción, ¿verdad? El rey, por medio de un aceite perfumado especial que nadie más podía preparar, este aceite le era colocado en su cabeza, un aceite perfumado, dando a entender precisamente que la elección de Dios había recaído sobre él. Entonces el rey era también una persona sagrada, no era como entre los paganos, es decir, entre los paganos el rey era una divinidad. Hasta hace no mucho tiempo en Japón, por ejemplo, el emperador era una divinidad. No se le podía ver, no se le podía tomar fotografías, por supuesto, no se le podía cuestionar. En el Israel antiguo, el rey no es una divinidad, pero sí es un hijo adoptivo de Dios. Es un querido, ¿verdad? Es un hombre estimado por Dios de manera muy especial. Ahora bien, el poder del rey en Israel no era absoluto, aunque fuera rey por herencia, por ejemplo en el caso de Salomón, que hereda de David el reino, antes de ser coronado tenía que ser aclamado, presentado en público a todo el pueblo para que le aceptara o le rechazara. ¿Cuál era la función del rey entonces en Israel?
En Israel, el rey tiene una función de servicio. El rey, como todo gobernante, es un servidor público. Sin embargo, en Israel, por circunstancias especiales, este país, este pueblo, Israel, tuvo una evolución histórica y también política muy particular. El profeta Ezequiel, por ejemplo, compara al rey con un pastor. Nosotros, que somos esencialmente citadinos, que vivimos en un medio urbano, no estamos muy relacionadas con la función de un pastor, pero la función del pastor era proteger al rebaño, conducirlo, defenderlo, llevarlo a donde hubiera alimento y aguas en abundancia. Es decir, esencialmente es un padre, un protector. Pero en Israel el rey también es un salvador. Hacia el exterior, el rey tiene la misión de defender al país y de darle la victoria sobre sus enemigos. Y al interior, el rey también está obligado a defender a los pobres, a los desamparados y a hacer, en una palabra, que impere la justicia dentro de Israel. Por lo tanto, ¿verdad? Pues tiene una función muy importante de salvador, en última instancia, de la nación. Al exterior, de los enemigos del país, y al interior, de la justicia, defender a los pobres contra las injusticias que pudieran existir. Una función especial que tenía el rey en Israel y que también la tenía en otras culturas, pero en Israel sobre todo porque es la que nos interesa, ya que es nuestro antecedente como católicos. El rey cuida y defiende la fe del pueblo. También en Roma el emperador era el encargado de organizar y dar cauce a la vida religiosa del pueblo, pero en Israel el rey también tenía la función de defender y cuidar la fe del pueblo, vigilar, por ejemplo, por la manutención de los sacerdotes, reparar lo que hubiera que reparar en el templo si algo se dañaba, ¿verdad? Etcétera. Bueno, ahora vamos a ver que Jesucristo es verdadero rey. Y cuando digo verdadero, quiero decir que Jesucristo es rey no de manera figurada o poética. Cristo es rey de hecho. ¿Sí? ¿Rey de quién? De nosotros. ¿Cómo? Pues por los diferentes caminos que hemos visto, por herencia. Si Dios es el creador del universo y nuestro creador, y si Dios le da a Jesús en herencia a todos los pueblos y todas las naciones, pues ahí vamos incluidos nosotros, hermanitos. Dice el Salmo 2, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. Es decir, el universo entero ha sido dado por Dios a Cristo en herencia, luego le pertenecemos. Jesucristo también es rey por aclamación popular. El Evangelio, según San Mateo, lo describe de la siguiente manera. Es el Domingo de Ramos que llamamos. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos que no era una sola persona la que vitoreaba a Jesús en el Domingo de Ramos, sino que era una multitud, y que no lo hacía de manera callada, sino que gritaba, Hosana al Hijo de David. ¿Y quién es David? David es el rey más querido por Israel, en quien los profetas habían anunciado que uno de sus descendientes iba a reinar por siempre, o sea, Jesús. Luego, Jesús también es rey por aclamación popular, pero no solamente por aclamación popular, sino también por designación de Dios.
Esto iba a suceder así como en efecto sucedió cuando el bautismo de Jesús, pero ya lo había anunciado el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho a las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se ve que el profeta Isaías pronunció una frase muy parecida a la que se escuchó en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Verdad? Luego, también Jesús es rey por designación de Dios y es rey por derecho de conquista, no porque nos haya matado, nos haya golpeado, nos haya hecho algo, ¿verdad? Sino porque Jesús, de hecho, con su sangre nos conquistó. En la carta a los Hebreos, San Pablo lo expresa de esta manera. Recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, no se puede ser cristiano sin lucha. No se puede ser cristiano sin guerra, no se puede ser cristiano sin sufrimiento. Y Jesús aceptó primero que nosotros el sufrir por el reino de Dios. En el libro del Apocalipsis leemos una frase. Y cantaban un canto nuevo diciendo, Tú eres digno de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio de tu sangre has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, pueblos y naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por medio de la sangre de Cristo, de la sangre derramada por Cristo, nosotros hemos sido rescatados. Miren, en las épocas de Jesús había hombres libres y había esclavos. Si tú querías liberar a alguien de la esclavitud, ¿verdad? Suponiendo que fortuitamente conocías a alguien que era esclavo y le querías regalar el maravilloso don de la libertad, tenías que pagar por él. Bueno, pues todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos esclavizados por el diablo, estábamos esclavizados por el pecado. Por eso Cristo, por medio de su sangre en la cruz, paga para que nosotros seamos liberados de nuestro pecado. Y de esa manera Jesús nos rescata, y nos rescata, dice la palabra de Dios, para que seamos suyos. Esto lo vuelve a decir San Pablo en la carta a los Efesios. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra redimir significa pagar por. Significa liberar de un compromiso previamente contraído. Hasta hace algunos años, no soy especialista en la materia, pero en alguna disciplina que es la contabilidad, existía el término redimir el pagaré. Entonces, preséntese a redimir el pagaré. ¿Qué significa? Preséntese a rescatar ese documento que dice que usted debe dinero. Preséntese a pagar su deuda para que quede liberado de ella. Bueno, pues nosotros hemos sido liberados de la deuda que teníamos con Dios por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Otra idea también muy importante en Israel era la idea del rey pastor. Ya habíamos visto lo que es un pastor, ¿no? En Juan, capítulo 6, leemos: Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús realiza en bien del pueblo, pues un milagro, un signo, la multiplicación de los panes, y le da de comer primero a 5,000 gentes y luego a 4,000 gentes. La gente se queda maravillada y dice,
este es el que estábamos esperando. Pero Jesús se retira, ¿verdad? Porque sabía que querían tomarlo para declararlo rey, ¿verdad? Y es algo lógico, hermanos, pues si alguien nos da de comer a todos sin trabajar, pues lo queremos proclamar rey. Pero Jesús no quiere que sea por el alimento físico que nosotros le proclamemos rey, sino por el alimento espiritual que es la Eucaristía. ¿Ok? Pero lo importante aquí es que ya hay una idea del rey pastor, del rey que provee, del rey que da, del rey que alimenta. Ahora bien, Cristo también es rey por descendencia. Habíamos dicho que todas las profecías que hablaban de la venida de un Salvador decían que sería descendiente del rey David. Ezequiel nos dice: suscitaré al frente de ellas a un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará. Las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo dice Ezequiel, hablando de David, 400 años después de la muerte de David. En otras palabras, no se refiere a David, se refiere a un descendiente de David, y ese descendiente es Cristo. En Apocalipsis, capítulo 5, leemos: pero uno de los ancianos me dijo: no llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El retoño de David, el descendiente de David, es Cristo. Y Cristo es el Salvador que tiene derecho a abrir el libro de la vida y a retirar sus sellos. Ahora bien, aunque Jesús en un determinado momento se rehúsa a permitir que lo proclamen rey, en un determinado momento va a aceptar su realeza. Jesús no quiere que le proclamen rey porque le quieren proclamar rey por las razones equivocadas, porque les da de comer, porque les regala cosas materiales. Jesús no quiere que lo proclamen rey por esa razón, como los demagogos de este mundo, ¿verdad? Que reparten despensas que fueron compradas con dinero de otros, ¿verdad? Que regalan, que son espléndidos, pero solo en cosas materiales. Entonces, va a haber momentos en los que Jesús no solamente no va a negar su realeza, sino que incluso la va a afirmar. En Juan capítulo 1 leemos: Natanael le respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Natanael, cuando Jesús le dice que le vio debajo de la higuera, en ese momento de oración que él tenía, cuando dice, te vi, te escuché, Natanael queda tan sorprendido que le dice: tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús no lo contradice, no le dice: ¿qué te pasa, Natanael? No exageres. Sino que le dice: por eso te sorprendes, vas a ver cosas todavía más grandes todavía. ¿Sí? Pero Jesús no le dice: no, mira, Natanael, estás equivocado, yo no soy rey, no exageres, por favor. Me puedes traer un problema con el Imperio Romano. No, Jesús acepta implícitamente que es rey. De hecho, en Juan capítulo 18, durante su proceso judicial, antes de ser crucificado, Jesús es interrogado por Poncio Pilato y ahí Jesús acepta que es rey. El apóstol San Juan lo narra de la siguiente manera: Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó: ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos a Jesús aceptando que es rey, pero además diciendo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como los de ustedes. Mi reino no es un reino puramente exterior, de fanfarria, de corte, de oro, de oropel, no. Mi reino es diferente. Pero sí, Jesús acepta: yo soy rey. En Lucas capítulo 23, en los momentos finales, cuando Jesús está a punto de expirar, un pecador se arrepiente y pide a Jesús que lo acepte en su reino. Y Jesús, como jefe de Estado, es decir, como rey, le acepta en su reino. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, como todo gobernante, tiene derecho a aceptar o a no aceptar a alguno de nosotros en su reino. Y aquí lo vemos aceptando a un pecador arrepentido, que quiere participar de su reino. Este es el que nosotros llamamos San Dimas, o el buen ladrón. Digo, buen ladrón es una palabra media contradictoria. Decimos buen ladrón porque en los momentos finales de su vida frente a Cristo se arrepiente, y con ello nos da a nosotros una gran esperanza de que también nosotros podríamos ser aceptados para participar en el reino de Dios. Ahora, hay una dificultad para entender el reino de Dios. De hecho, frecuentemente cuando nosotros los católicos emitimos una opinión y esa opinión se basa en nuestra fe, por ejemplo, cuando no aprobamos el aborto, hay personas que nos dicen: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como queriendo decir, la moral es algo interno. Procura guardarte bien tu moral y tus principios cristianos y no permitir que se expresen en la superficie. Es decir, que hay una dificultad para entender el reino de Dios. Lo queremos entender como los reinos de este mundo o a nuestra conveniencia, según el caso. Y es que el reino de Dios es difícil de entender. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a que México tiene 1.9 millones de kilómetros de superficie, y esa es la extensión de este reino. Bueno, pues el reino de Dios no mide su extensión en kilómetros cuadrados, sino en el número de personas que lo aceptan, el número de personas que reciben a Jesús como su Señor y como su Salvador, y que aceptan someterse a sus enseñanzas. Su instalación. Si yo quiero ser canadiense, me tengo que ir a Canadá. No puedo ser canadiense estando aquí en México, habiendo nacido en México. Me tengo que ir por lo menos allá. Es decir, me tengo que desplazar. En el caso del reino de Dios, no soy yo el que va al reino, es el reino el que viene a mí. De hecho, cuando hacemos la oración del Padre Nuestro, decimos: venga a nosotros tu reino. Instálese en mí, instálese en mi corazón tu reino. Yo no voy al reino, el reino viene a mí, y el reino de Dios es Dios. Su duración, bueno, decimos que México existe desde 1810. Antes que había en México, pues nada.
Bueno, había una sociedad distinta, pero México existe desde 1810. Luego, México acaba de celebrar su 200 aniversario. La duración de los reinos de este mundo se mide en años o en siglos. Bueno, pues la duración del reino de Dios no se puede medir ni en años ni en siglos. ¿Por qué? Porque es un reino eterno. De igual manera, en cuanto a los ciudadanos, yo soy ciudadano mexicano porque nací en México y tengo un acta de nacimiento mexicana. En el caso del reino de Dios, no es necesario haber nacido en México y contar con un acta de nacimiento mexicana para decir que pertenece al reino de Dios, sino que pueden pertenecer al reino de Dios todos los hombres, y en la Biblia la palabra hombre significa ser humano, todos los hombres de cualquier pueblo, raza, nación o cultura que aceptan a Cristo, que aceptan sus mandamientos y su doctrina uniéndose a Él por la fe. Todos los que aceptan a Cristo como su Señor pertenecen al reino de Dios, son ciudadanos del reino de Dios. Si nacieron en Nicaragua, en Venezuela, en Nepal o en China, eso es secundario. Somos ciudadanos de un reino que está por encima de todos los reinos y que es más importante que el lugar en el que nos tocó nacer, que es el reino de Dios. Ahora bien, Jesús, como rey, también es un rey diferente a todos los reyes del mundo. En el Salmo 72 leemos una descripción de el rey de Israel. Dice, que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor, que dure tanto como el sol y la luna a lo largo de las generaciones, que sea como lluvia que cae sobre el césped y como chaparrones que riegan la tierra, que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra, que se inclinen ante él las tribus del desierto y sus enemigos muerdan el polvo, que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo, que los reyes de Arabia y de Seba le traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones, porque él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Lo rescatará de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Rey de Israel, este Rey anhelado y ansiado por Israel, que es Cristo, será un defensor de los pobres y de los desvalidos. Será un Rey de justicia, un Rey de paz, un Rey que dará alegría, ¿verdad? Como la lluvia que cae sobre el césped, ¿verdad? El césped, la creación entera, se alegra cuando cae la lluvia. Sobre todo en esos lugares desérticos, que fue donde vivió Jesús y donde estos salmos se escribieron. La lluvia es algo muy preciado, algo que causa alegría, porque la lluvia significa, pues no solamente que nuestra sed sería apagada, significa alimentos. Entonces Jesús es un rey encaminado a procurar la felicidad, ¿verdad?, de sus ciudadanos, y por lo tanto es diferente de los reyes y gobernantes del mundo que, aunque algunos con hipocresía lo niegan, la verdad es que todos ellos lo que pretenden es favorecerse. Entonces, Jesús es un rey diferente a todos los reyes del mundo. Esta ilustración es una fotografía de un fresco en una capilla ortodoxa. A esta pintura se le llama Christus Pantocrator, Christos o Cristo Todopoderoso, y fue hecha en el año 547. Bueno, pues una parte de la promesa del Salvador era precisamente que este Salvador iba a establecer un reino entre nosotros. Por supuesto, como hemos visto en lecciones pasadas, tanto a los apóstoles como a los discípulos les costaba trabajo entender el reino de Dios, y nos cuesta trabajo entenderlo a nosotros, pues imagínense en aquellas épocas.
La predicación de Juan el Bautista comenzó precisamente anunciando que iba a llegar ya el reino de los cielos. Juan el Bautista dice: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Cambien, arrepiéntanse de sus pecados, enmiéndense, cambien de camino. ¿Por qué? Dice San Juan el Bautista. Porque el reino de los cielos ya viene, y viene en la persona de Cristo. Precisamente interrogando a Cristo, los fariseos le van a preguntar sobre este tema. Los fariseos le preguntaron: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él, o sea, Cristo, les respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes, les dice Jesús. Es decir, los fariseos querían saber cuándo iba a llegar el reino de Dios, entendido como los de este mundo, cuándo se iba a abrir el palacio, cuándo se iba a formar el ejército, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice: no va a venir ostensiblemente, es decir, como ustedes piensan, que va a llegar una corte muy rica y van a hacer fiestas y regalos y ceremonias fastuosas. No es así, dice, el reino de Dios ya está aquí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se hace presente en la persona de Cristo y en la fe de los cristianos, de los discípulos de Cristo. Es decir, ya está aquí. Estás esperando que llegue algo que ya llegó, que ya está aquí. El cardenal Joseph Ratzinger, durante una reunión con catequistas y profesores de religión que se celebró en Roma el 10 de diciembre del año 2000, habló un poco explicando lo que es el reino de Dios. Les leo el texto, dice: en la llamada a la conversión está implícito como su condición fundamental en el anuncio del Dios vivo. El teocentrismo es fundamental en el mensaje de Jesús y debe ser también el núcleo de la nueva evangelización. La palabra clave del anuncio de Jesús es reino de Dios. Pero reino de Dios no es una cosa, una estructura social o política, una utopía. El reino de Dios es Dios. Reino de Dios quiere decir: Dios existe, Dios vive, Dios está presente y actúa en el mundo, en nuestra vida, en mi vida. Dios no es una causa última lejana. Dios no es el gran arquitecto del deísmo que montó la máquina del mundo y así estaría fuera del mismo mundo. Al contrario, Dios es la realidad más presente y decisiva de cada acto de mi vida, en cada momento de la historia. El reino de Dios es Dios mismo. No se puede confundir el reino de Dios con un objeto, con una cosa, con un cetro, con una corona, o con una estructura social o política, ¿verdad? Con una corte, o con una utopía muy hermosa, pero nunca se va a realizar. El reino de Dios es Dios. Cuando nosotros aceptamos a Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nos estamos adhiriendo al reino de Dios. Ahora, aceptar a Cristo como Señor implica muchas cosas, ¿verdad? Implica que le voy a obedecer. Y si yo no le obedezco a Cristo, entonces no es mi Señor. No pertenezco a su reino. Sí, pero yo estoy en la iglesia. Pues sí, pero no perteneces al reino de Dios. ¿Ok? Entonces, Jesús es verdadero rey, no de manera figurada, no de manera poética. Las parábolas nos presentan este reino en 3 etapas de cumplimiento. Primero, durante la vida de Cristo. Luego, durante la implantación y la vida temporal de la iglesia. La iglesia católica, quiero decir, porque según Mateo 16:18, nosotros sabemos que Jesús solo fundó una iglesia, que en el año 1054 nos separamos católicos y ortodoxos, y en el año 1520 nos separamos católicos, y las 100.000 denominaciones protestantes, bueno, pues es otra cosa, pero Jesús solo fundó una iglesia, y a esa etapa
¿verdad?, de vida e implantación de la iglesia, pues se le conoce como parte del reino de Dios. La Iglesia Católica vendría a ser de esta manera una especie de reino de Dios, pero no terminado, sino en proceso de construcción. ¿Cuándo se va a terminar la construcción del reino de Dios? En la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros esperamos. ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ya llegó? Hay un cartelito protestante que luego a veces uno se encuentra por ahí, ¿no?, que dice: Cristo viene, ¿estás preparado? Bueno, Cristo no viene, Cristo ya vino. Lo que estamos esperando es su segunda venida, ¿ok? ¿Cómo sabemos que Cristo ya vino? Primero, pues por la persona de Jesucristo, ¿verdad? Segundo, por medio de su palabra, por medio de lo que Jesús enseñaba, cumpliendo todas las profecías. Y tercero, si nos costara trabajo creer, por medio de sus milagros. Los fariseos y los escribas veían los milagros de Jesús, lo veían resucitar a Lázaro. Era una verdad incontrovertible que había resucitado a Lázaro. Y todavía se acercaban a Jesús para pedirle que hiciera algo para demostrarles que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, ¿no? Pero esos milagros a nuestros padres les dieron a entender de manera clara que el reino de Dios ya está aquí. Y está aquí, y lo podemos encontrar en la Santa Iglesia Católica, que por más golpeada que esté, que por más lastimada que esté, sigue siendo el reino de Dios en ciernes, podríamos decir, en proceso de construcción, digo yo. Ahora vamos a hacer una serie de reflexiones personales. Las reflexiones personales, siempre insisto, son muy importantes para que nosotros vayamos dando continuidad a nuestra conversión. Primera pregunta: ¿reconoces la autoridad de Cristo Rey como la única verdadera, o hay otras autoridades a quienes también les haces caso? Porque Cristo te dice: no mates, y tu gobierno te dice: aborta. ¿Reconoces o no reconoces la autoridad de Cristo como la única verdadera? ¿O tienes un conflicto de lealtades, que también podría suceder? ¿Eres vasallo leal de tu rey, o existen traiciones secretas? Lo que Cristo te dijo que hicieras, ¿sabes lo que es? Es decir, ¿sabes lo que Cristo te dijo que hicieras? Y si lo sabes, ¿le obedeces? ¿O le obedeces en parte sí y en parte no? Esa es la pregunta que está aquí. ¿Eres un vasallo leal, fiel, honesto de tu Rey Jesús? ¿O le haces algunas traiciones secretas? ¿Serías capaz de seguir a tu Rey hasta las últimas consecuencias? Si por hacer la voluntad de Dios fueras condenado a muerte, ¿serías capaz de seguirlo aún en esas circunstancias? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo te dice: no mates. Supongamos que eres médico y que tu trabajo consiste en matar a los no nacidos. Pero si no lo haces, te van a correr de tu trabajo o te van a meter a la cárcel, como sucede en algunos países. ¿Serías capaz de seguir a tu Rey hasta las últimas consecuencias? ¿Qué haces tú para la difusión del reino de tu Señor? Todos los hombres trabajan para engrandecer a sus naciones. Trabajan con fuerza, trabajan con entusiasmo, trabajan con ahínco para producir con calidad, para sacar adelante a sus países. Bueno, ¿tú qué haces por el reino de Dios? ¿O no haces nada? Y esta última pregunta no viene en la lección, pero se las hago yo porque estamos en México y dentro de poco nos va a tocar enfrentarnos a esto, si no es que ya nos está tocando. Y si tu presidente de la República te ordenara hacer algo que contradice lo que Cristo te ordena hacer, ¿qué harías? ¿A quién le haces caso? ¿A tu presidente o a Jesús? Y esto ha pasado, hermanos. Ha pasado, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua, cuando tu presidente te dice: mata a tu pueblo. ¿Y tú qué haces?
¿Le obedeces a Jesús que te dice no mates? ¿O le obedeces al dictador Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y matas? Vamos a hacer nuestra resolución personal. Decimos todos, nos ponemos de pie y decimos fuerte y claro: Señor Jesús, Maestro Divino, a tu dirección me confío y con San Pedro te digo, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, pues esto fue la lección número 16, perdón, y nos vemos la próxima semana. Ay, perdón, estoy viendo que me equivoqué, no era esta resolución, esta es la resolución de la lección número 15, perdón. La resolución, perdón, les pido que nos pongamos de pie nuevamente y digamos todos juntos: Señor y Rey mío Jesucristo, quiero servirte toda mi vida con entera fidelidad y hacer que se te conozca y se te ame. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.